Comprendiendo la palabra. Juntos reflexionamos las lecturas del domingo 23 de agosto. Lecturas que encierran una gran pregunta. Es la pregunta que Jesús hace a sus discípulos y que hoy nos hace a nosotros. Ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Pero para poder comprender esta pregunta tan definitiva, tan especial que Jesús nos hace, es bueno que vayamos al Evangelio y veamos el contexto. Jesús está con sus discípulos y les pregunta, ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Y ellos respondieron, unos que es el Juan el Bautista, otros Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Y esto es importante porque antes de esa pregunta final, de esa pregunta que nos pone en inmediata relación con Jesucristo, es bueno que podamos comprender esta pregunta general. Jesús lo hace a propósito. Y es que en nuestra vida a veces dependemos mucho de lo que los demás dicen. ¿O no es verdad que muchas veces nosotros ya tenemos un juicio previo, es decir, un prejuicio sobre una persona con lo que hemos escuchado de ella? Se nos ha dicho, no, esta persona es buena, es bondadosa, es tierna, es cariñosa, es trabajadora, o al contrario, esta persona es mala, es envidiosa, es mentirosa, ten cuidado. Y a veces lo que escuchamos de los demás, lo que nos dicen los demás, inclusive los medios de comunicación social que nos dicen si esto está bien, si esto está mal, si esto es correcto o si esto es incorrecto, a veces es la palabra que todos aceptamos. No por nada hay dichos, ¿no es cierto? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Sí, muchas veces simplemente nosotros parecemos dejarnos conducir, ¿no es cierto? Como una masa. Hemos perdido personalidad, hemos perdido firmeza, identidad, porque lo único que queremos es hacer lo que todos hacen. Cumplir el deseo de todos, quedar bien con la mayoría. Casi siempre estamos en busca de saber, de entender, y por eso se gastan grandes cantidades de dinero. ¿Para qué? Para entender qué es lo que quiere la gente, qué es lo que le gusta a todos. Y entonces, si eso tengo que vender y si eso tengo que hacer, es importante saber lo que dicen los demás, porque lo que dicen los demás puede determinar el éxito o el fracaso de lo que pueda yo estar haciendo en mi vida. ¿Cuántas veces hemos dejado que nuestras opiniones, sentimientos, lo que realmente estaba en nuestro corazón, triunfara? Y lo hemos hecho, en cambio, en función del miedo, de lo que dicen los demás, de la opinión de otros, de lo que los demás han querido o quieren de nosotros. Por eso esa pregunta es radical, porque nos habla si para nosotros Jesucristo, el Hijo del Hombre, el Mesías, Dios Todopoderoso y todos los nombres con los cuales tú podrías responder a esa pregunta. Entonces, si esa se nos viene porque hemos sido educados por padres creyentes, nuestros padres son católicos, nuestros padres son cristianos, y entonces nos hemos acostumbrado a responder que Jesús es el Señor. Es algo que nos viene a través del conocimiento de lo que escuchamos en nuestro ambiente, de lo que hemos vivido en la escuela, en el colegio, de lo que dicen nuestros compañeros, familiares, de los templos, iglesias que vemos a nuestro alrededor. Porque si es así, entonces lo que dice la gente es lo que piensan los demás. Y entonces nunca voy a llegar a ese encuentro profundo, personal, definitivo que debo tener con Jesucristo. Porque al final el Evangelio se trata de una relación, de un encuentro con el Señor de señores, con el Dios Todopoderoso y Eterno. Y ese encuentro es personal. Después de ese encuentro personal y por medio de ese encuentro personal es que puedo celebrar el gozo de ser parte de una familia, el pueblo de Dios. Y entonces juntos estamos en la Santa Eucaristía. Pero de nada sirve que yo esté con otros porque estaría como una masa, uno más del montón, si no tengo ese encuentro. De ahí la importancia de la pregunta, esta definitiva, esta pregunta maravillosa que hace Jesús. Y ustedes, les pregunto, ¿quién dicen que soy yo? Me gustaría profundizar más, aclarando esta misma pregunta y preguntándome a mí, preguntándote a ti, a cada uno de ustedes. ¿Quién es Jesús para ti?
Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Qué dice Jesús? Miren, no se trata de conocimientos. Podemos estudiar todos los libros. Podemos tratar que la razón nos acerque, ¿no es cierto?, al concepto de Dios. Y de hecho lo hace. Nos puede acercar al orden, la estructura, a estas cosas que llamamos, ¿no?, las características fundamentales de lo que es Dios. Pero no nos puede acercar a esta confesión que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. No podemos acceder por la razón. Es Dios que nos revela. Él mismo ha venido para revelarnos esta verdad. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que si bien nuestra razón nos va a demostrar que esto no es absurdo, que no es una locura, que no es una fantasía, una ilusión, solo por medio de la fe podemos acceder al encuentro con Cristo. Solo la fe nos puede hacer decir: tú eres el Señor. Por eso la fe, ¿no? Confesamos con la boca que Jesús es el Señor. Creemos en nuestro corazón. Qué importante entonces es que nosotros podamos tener esta respuesta de fe. ¿Cuál es tu respuesta? Creo en Jesús, creo lo que me cuenta la historia, creo lo que me dicen en la iglesia donde voy. ¿O es una respuesta personal? Tú eres el Señor. Es decir, tú gobiernas mi vida. Tú eres el Señor de mi vida. Yo soy un siervo tuyo, un hijo tuyo. Yo estoy contigo. Tú gobiernas todo lo que hago. Tú determinas mi existencia, porque en mi libertad yo te entrego absolutamente todo, porque reconozco que tú eres Dios, que tú eres mi Señor. ¿Se dan cuenta cómo cambia el decir Jesús es el Señor como un concepto y decir tú eres mi Señor, mi Dios? Yo lo creo firmemente porque he tenido un encuentro contigo y ese encuentro ha sido un regalo de la fe. No ha sido una investigación. Debemos formarnos, debemos conocer, pero no es a través del conocimiento. Por eso miren, le dice Jesús, ¿no es cierto?, que no es ni la carne ni la sangre, es decir, no es algo humano que le ha permitido a Pedro conocer esto, sino que el Padre se lo ha revelado. Debemos siempre pedir en oración que Dios nos revele a sí mismo. Tenemos su palabra, que tratamos de comprenderla, de profundizarla, porque ahí el Señor nos ha revelado quién es y lo que quiere para nuestras vidas. Pero debemos siempre pedir el Espíritu Santo para que podamos profundizar en esta revelación de Dios. Continúa Jesús y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. No solamente Jesús le hace notar a Pedro que ese reconocimiento es un don de Dios, sino que le entrega otro don. Continúa con los regalos de la gracia. Le dice, ¿no es cierto?, que por gracia, no por las virtudes de Pedro, no por esa respuesta, que esa respuesta vino desde el cielo, vino del Padre, sino que porque Dios así lo quiso en libertad, Él escogió a Pedro para ser ese símbolo precioso de unidad y para demostrar que la iglesia unida es una roca firme, fuerte, y nada va a prevalecer sobre ella. Nada va a poder tumbarla, destruirla. Miren, pero esto no solo nos habla de Pedro y no solo nos habla de lo que hoy representa Pedro, ¿no es cierto?, el vicario de Cristo. No solo nos habla de los obispos y sacerdotes. Nos habla de cada uno de nosotros, porque somos iglesia, somos piedras vivas. Entonces somos parte de esta roca firme, fuerte, que nada va a poder destruir. El Señor nos dice entonces, si con fe confesamos, si a través de la fe empezamos una relación personal, directa, profunda con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, por medio de Él, por eso el bautismo otra vez, ¿no es cierto?, por medio de los sacramentos, por medio de Él somos inseridos en este pueblo de Dios, en esta familia de Dios, y entonces formamos esta roca preciosa
que tiene una cabeza. Y a través de esta roca firme, unidos, que esa ha sido la gran oración de Jesús, ¿verdad? Lo que llamamos la oración sacerdotal de Jesús. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces, unidos, bajo un mismo pastor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor Jesucristo. Entonces encontramos esa solidez que nada, absolutamente nada, que nadie, absolutamente nadie, han pasado imperios, han querido destruir su iglesia, nunca han podido, ni nunca van a poder. Y eso no depende de nosotros, seres humanos, depende de que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y de que Jesucristo es quien ha puesto a Pedro ahí como su vicario. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado. La llave que abre puertas. Es el Señor quien es la puerta, ¿no? Nos explica Él mismo en el Evangelio de San Juan. Sin embargo, el Señor entrega las llaves. Entrega la llave a los apóstoles. Y por eso nuestra iglesia es una, santa, católica y apostólica. Porque nos dejamos guiar por los apóstoles y los sucesores de los apóstoles. Sin embargo, todos formamos una unidad donde cada uno cumple su rol, donde cada uno pone al servicio de la iglesia el don recibido por el Señor. Ven, por don, el don de la fe, Pedro reconoce quién es Jesús. Recibe el don. Las llaves siguen siendo gracias de Dios, no son méritos de Pedro. Esto nos muestra que todo lo que nosotros somos y tenemos son dones, son gracias que tenemos que poner al servicio de los demás. Y entonces esa unidad será realmente la fuerza, nuestra moneda. Lo he dicho varias veces. El símbolo, las palabras, el lema de nuestra moneda en Bolivia, ¿no? El boliviano, la unión hace la fuerza. ¿Cuánto necesitamos hoy estar unidos? Pero no unidos así como amontonados, porque eso sigue siendo más. ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿O que es el Hijo del Hombre? No, dentro de esa unidad la singularidad. ¿Quién dicen ustedes? ¿Quién dices tú que soy yo? Pregunta Jesús. Entonces esa unidad de nuestra respuesta, tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, el Hijo de Dios, quien nos muestra al Padre, quien nos ha entregado el Espíritu Santo, quien conforma, quien es la cabeza de la iglesia, quien es nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro amor. Entonces sí podemos responder, Señor, si estamos contigo, ¿quién contra nosotros? Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que era el Mesías. El Señor tenía que pasar por muchas etapas en su vida terrena, pero hoy el Señor no nos ordena a nosotros decir que no es el Mesías. Hoy el Señor nos pide responder esta pregunta, y si respondemos esta pregunta definitiva, si dejamos de tener conceptos generales que vinieron de mis padres, del mundo, de las noticias, de los libros, de la historia, si frente a Él respondemos, tú eres Dios, nuestra vida no puede ser diferente a esa afirmación. Si Él es mi Señor, no puedo vivir como si Él no tuviera parte en mi vida. Si Él es Dios, no puedo hacer las cosas creyendo que Él no me ve, viviendo con egoísmo, con maldad, alimentando la desunión. No puedo hacer cosas malas. No puedo vivir en la mentira. Si Dios está conmigo, si yo lo reconozco como Él es el Señor de mi vida, el Mesías, el Hijo de Dios, debo vivir coherentemente con esta afirmación. La segunda lectura nos encuentra precisamente en esta oración, ¿no? Qué profunda y llena de riqueza es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué insondables son sus designios y qué incomprensibles sus caminos. ¿Quién penetró en el pensamiento del Señor? Porque todo viene de Él, ha sido hecho por Él y es para Él. ¿Ven? Esta es la respuesta. ¿Quién puede comprender quién es Dios? Solo lo que el Señor nos muestra.
Y en la primera lectura es el Señor que lanza esa hermosa, ¿no es cierto?, profecía que no solamente se cumple en el personaje, ¿no?, en Eliakim, sino miren, ya nos está hablando. Ahí están las llaves, ahí está la roca, la piedra. Lo que el Señor está queriendo decirnos entonces es hoy, en medio de una pandemia, en medio de preguntas que vienen como tentaciones a nuestra fe, en medio de las dificultades personales, familiares de nuestro país, el Señor vuelve a sentarse frente a ti, como ves en este momento frente a una cámara. Y ya no soy yo, el Señor te pregunta a ti, querido hermano, querida hermana, ¿quién dices que soy yo? Piensa bien tu respuesta, porque tu vida debe reflejar lo que crees. Amén.